En un mundo donde los mercados de capitales evolucionan a gran velocidad, entender cómo se construye institucionalidad financiera se vuelve clave para el desarrollo de cualquier país. En este episodio de Inicia, el podcast, Lionel Melo, asesor legal de Inicia y socio fundador de OMG, lidera una conversación con Jaime de la Barra, socio fundador de Compass Group, sobre la evolución de las firmas privadas de gestión de activos, el auge de las inversiones alternativas y su aplicación en América Latina. A lo largo de la conversación, ambos trazan un recetario de buenas prácticas para países que, como República Dominicana, buscan dar el siguiente paso en la institucionalización de su mercado financiero. Este episodio fue grabado en noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana. Jaime, bienvenido a Inicia el podcast. Quisiera empezar por la persona, por Jaime la persona. ¿Qué te llevó después de tus años incursionando en banca, en mercados de capitales y tu formación de posgrado que fue tan relevante, a apostarle a un proyecto de asset management latinoamericano que luego terminaría teniendo alcance global? Diría que parte mi inquietud por el mercado, por las finanzas, por la economía relativamente joven. Yo tuve la suerte, una tremenda suerte, de crecer, de hacerme adulto joven en un periodo en el que la economía chilena creció a una tasa impresionante. Pero que no fue un camino sin sobresaltos, porque yo entré a la universidad exactamente el año de la gran crisis de la banca en Chile, el año 82. Entonces tuve la suerte de que me tocó estar estudiando sin ninguna responsabilidad, sin ninguna preocupación, durante los años más duros de la crisis. Y salgo de la universidad el año 86 y te diría que alrededor del año fines del 85, principios del 86, esa crisis toca piso y vuelve la economía chilena a crecer y tiene un periodo prácticamente más de una década y media de crecimiento muy acelerado. De crecimiento muy acelerado en que la apertura comercial, la apertura financiera empieza a desarrollarse. Entonces salgo de la universidad el año 86. Antes de eso, en Chile se usa hacer una práctica de trabajo, entonces me tocó hacer una práctica con la gente de Citicorp. En esa época, Citicorp en Chile era encabezado por el que luego sería 2 veces presidente de Chile, don Sebastián Piñera, que en paz descanse, en un grupo muy energético de personas que estaban, por decirlo así, en el corazón de lo que en esa época era un mercado financiero, un mercado de capitales incipiente. Entonces me tocó aprender de esa gente. Muchos de ellos iban a hacer su maestría a Estados Unidos y volvían, y a mí siempre me llamó mucho la atención la visión, cómo se abre el mundo viniendo de un país pequeño y en esa época recién prosperando. Entonces me llamó mucho la atención ir a estudiar a Estados Unidos, y ahí paso 2 años en Wharton, y ahí yo diría que sufrí, de cierta forma, una no sé si la palabra es una iluminación, en el que me di cuenta en esos 2 años en Estados Unidos y estudiando finanzas, porque me di cuenta temprano, como te decía, en mi carrera, que me gustaba mucho la finanza, el impacto que tiene en la acumulación de ahorros de largo plazo gestionados profesionalmente en el mercado de capitales y en la economía en general. El mundo de los fondos de pensiones, de los fondos mutuos, me llamó muchísimo la atención, la interacción con profesores que estaban directamente involucrados en esa gestión. Me encantó
Filadelfia y Wharton porque era una combinación como que uno estaba lejos Pero de la suficiente. vorágine, pero lo Pero a un suficiente, tren- pero a un tren un de short- distancia. short train right away. Exactamente, Yeah. un tren de distancia y por lo tanto recibíamos a mucha gente que trabajaba en Wall Street de la universidad o nos invitaban ellos a Nueva York a hablar con los líderes de las empresas financieras más destacadas del mundo y eso me sembró una semilla que el terreno era fértil, esa semilla en mi terreno era fértil, por decirlo así, porque el año 81 en Chile se había reformado el sistema de pensiones desde un sistema bastante desordenado, basado en parte en el reparto, a un sistema completamente nuevo, una innovación en el mundo, de un sistema de ahorro obligatorio para el retiro de capitalización individual, en que los ahorros eran gestionados por empresas privadas de giro exclusivo que competían entre sí en un marco regulatorio muy estricto, pero competían entre sí para generar buenas rentabilidades. Entonces, ese terreno fértil, como te decía yo, en Estados Unidos vi de primera mano el impacto que tenía esa acumulación de ahorro, que en el caso de Chile llega hoy día, el sistema se reformó el año 81, hoy día ese sistema acumula 200.000 millones de dólares de ahorro, y si uno suma lo que administran las aseguradoras de vida en Chile, que están íntimamente relacionadas, son parte del sistema de pensiones, porque las cuentas de capitalización individual en general están pensadas para la época, para el tiempo de acumulación, y en Chile las aseguradoras en un porcentaje importante proveen las pólizas para la etapa de desacumulación en la forma de rentas vitalicias que le entregan al pensionado un sueldo, una pensión fija en pesos ajustado por inflación. Entonces hoy día si uno suma los 200.000 millones de dólares más los 80.000 de las aseguradoras, estamos hablando de casi 100% del PIB invertido de forma profesional de largo plazo y con una experiencia de lidiar con todos los desafíos que significa invertir primero localmente, hasta te diría que desde el 81 hasta el 99, poquito después de la crisis asiática, eran prácticamente solo inversiones locales. A partir de esa crisis que, por decirlo así, pone en entredicho esta tesis del jaguar latinoamericano, y los mercados locales ya no proveían esa rentabilidad tan superior a bajo riesgo, y ahí empiezan a diversificarse internacionalmente los fondos. Entonces yo cuando vuelvo el año 91 a Chile después de mi MBA, vuelvo a Banca de Inversiones, vuelvo a Citi, pero conversando con amigos que en esa época trabajaban en AFPs, del Grupo Santander, de otros grupos, el Grupo Aetna tenía una AFP en Chile, y conversando con amigos yo les decía, oye, algo hay que hacer acá para tratar de acercar la gestión de estos ahorros a las mejores prácticas internacionales. Y eso fue lo que me motivó. Y un día de octubre de 1995, por esas cosas de la vida, me hacen una oferta para irme a trabajar a Goldman Sachs a Nueva York. Entonces le cuento esto a un amigo mío que había sido de la universidad, después fue colega, que hoy día, hasta el día de hoy, es mi socio. Entonces le cuento este cuento y me dice, oye, pero olvídate, hagamos Compass en Chile. Y él había partido con Compass con un par de socios más en Nueva York, ahí en septiembre del 95, y yo tomo la decisión de asociarme con ellos y formar Compass a principios del 96, con la idea de formar una compañía. La idea fue originalmente de mi socio Manuel, y con la idea de formar un asset manager que tuviera muchas conexiones con América Latina y sus raíces en América Latina, pero que conociera muy bien los mercados globales. Y hablando de aprendizaje, Jaime, ¿qué podemos derivar y qué has derivado tú como persona de ese proceso
de impulsar la institucionalización de la gestión de fondos y de activos. En Chile, en particular, lo hiciste desde distintos ángulos, desde consejos de directores, desde gremios, desde la academia. ¿Y qué podemos extrapolar de esas enseñanzas a países que se estén proponiendo impulsar su propia institucionalización y tal vez están en fases muy embrionarias de ese proceso? Yo te diría que quizá lo más relevante de mi experiencia en cuanto a esa pregunta fue encontrar que esa inspiración, por decirlo así, que me tocó vivir en Estados Unidos, en esos 2 años en que estudié y me tocó conocer el mercado de capitales desde el punto de vista del estudiante. Volviendo a Chile me encontré con un grupo de personas que tanto en el sector público como en el sector privado tenían esa misma motivación, ese mismo sueño de hacer de Chile un país desarrollado, de seguir ese proceso que nos tocó vivir de crecimiento acelerado. Y diría que me tocó también interactuar con mucha gente que su motivación iba mucho más allá del interés personal o del interés de montar un negocio y que le fuera bien, sino que era una motivación genuina por aportar desde el ámbito de conocimiento propio al crecimiento del país, a la eliminación de la pobreza, a muchas cosas que van más allá del mundo de la finanza y que la gente no asocia con el mundo de la finanza. El mundo de la finanza la gente lo asocia con la película esta de Michael Douglas, en que es todo, por decirlo así, ambición, sin límite. Y a mí esa mirada no me gusta, a mí esa mirada quizá porque partí en un país en el que el aporte al desarrollo, junto con el aporte al desarrollo profesional y el desarrollo personal de cada uno, iban más o menos de la mano, y era muy evidente que el desarrollo del mercado de capitales, la adopción de mejores prácticas, el aprendizaje de otros países que habían pasado por el mismo proceso en el pasado, era evidente que aportaba a esos objetivos más superiores. Porque si no hubiera mercado de capitales, si no hubiera inversionistas de largo plazo, no se le puede prestar dinero a una familia a 30 años para poder comprar su casa. Entonces, el encontrar más gente que tenía la misma motivación, tanto en el sector privado como en el sector público, porque yo creo que lo que se requiere es una colaboración muy cercana entre el sector privado y el sector público para desarrollar el mercado. Y la unión entre el sector público, que es esencial para dar un marco que sea creíble, que sea confiable, para el desarrollo del mercado financiero, es clave. Entonces yo te diría que quizás ese es el aprendizaje más grande. Sé que no eres un estudioso de la República Dominicana ni has tenido la oportunidad de trabajar mucho con dominicanas, o sea que espero que esta pregunta que te voy a hacer ahora no sea muy fastidiosa, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de que te tengo ahí. Con el conocimiento limitado que tienes de República Dominicana, ¿qué receta nos podrías dar para el ecosistema nuestro? ¿Dónde están los elementos habilitadores? ¿Y dónde están tal vez los que son menos habilitadores y probablemente en los que deberíamos enfocarnos para fortalecer? Yo te diría que la base, una base fundamental, habilitadora y que está en el trasfondo de todo lo que hemos conversado hasta ahora, es la existencia de una base de ahorro que necesite generar rentabilidad para que los jubilados en el futuro tengan una pensión lo mejor posible. Entonces te diría que esa base la tienen ustedes, y creo que la segunda
característica de este ecosistema es que la estructura institucional favorezca la búsqueda de las rentabilidades, la búsqueda de la eficiencia, la competencia entre actores que haga mover la frontera de dónde se invierte, cómo se invierte. Y esos son, al final, son incentivos que pone la estructura institucional. Entonces, un elemento fundamental, a mi juicio, en el desarrollo del mercado de capitales chileno fue, primero, la acumulación de este ahorro y segundo, la creación de estas empresas privadas que básicamente en una cancha que raya un regulador muy estricto compiten por rentabilidad. Eso yo creo que es claramente son factores habilitantes que son críticos. Y la otra es tratar de fomentar, y mirando para atrás de nuevo aprendizaje, es tratar de fomentar lo antes posible la creación de un ecosistema variado, en que no sean solo los fondos de pensiones los que tengan la posibilidad de canalizar ese ahorro, sino que también haya un incentivo para que los inversionistas locales canalicen su ahorro a través de las instituciones locales sin poner restricciones en dónde invertir, abrir el mercado, pero dándole incentivos para que ese ahorro se canalice por parte de vehículos locales, porque lo que hace eso es que genera mucho aprendizaje. Para economías pequeñas como las nuestras, el crecimiento de los servicios es medio limitado. El crecimiento de todo lo que es manufactura o energía o al final las cosas que le puedes vender a 11 millones de dominicanos tienen un límite, mientras que los servicios se los puedes vender a decenas o cientos de millones de personas fuera de Dominicana. Y para poder generar el músculo, el conocimiento que se requiere para poder venderle esos servicios a otra gente, necesitas entrenar el músculo. Y eso significa darle la mayor flexibilidad posible, obviamente dentro de un marco regulatorio estricto pero flexible, la oportunidad de innovar, de invertir en cosas nuevas, de invertir globalmente, y eso va generando muchos efectos colaterales positivos. Muy interesante, Jaime. Lo llevo como recetario. Y quiero construir sobre ese último comentario y un poco remontarme de nuevo a los 80, hacia esa época en la que explicabas que estabas iniciando esta trayectoria profesional. ¿Qué, en tu opinión, explica el despegue repentino de todo este sector, un mercado donde empezaban a surgir los private equity firms, los hedge funds, eso en los 80 y luego cómo ese proceso empieza a consolidarse en los 90 y a institucionalizarse y en los 2000, hasta el punto de que empezamos a tener firmas listadas, los Blackstone, los KKRs, los Apollo, los Carlyle. Y un poco ligado a eso, ¿cómo sientes que eso cambiaba, si era el caso, si transformaba la cultura del inversionista, la relación entre los LPs y los asset managers? Te diría que acá hay un hito muy relevante, que es la publicación del libro Pioneering Investment Management de David Swensen. Ese libro se publica el año 2000. Y en ese libro él, por decirlo así, describe el que hoy día se conoce como el Endowment Model, que no parte del 2000. De hecho, David Swensen creo que era profesor de economía en la Universidad de Yale y le piden que se haga cargo del endowment de la universidad, el año 85 me parece, si no estoy mal. Entonces, ese modelo, lo que hizo Swensen junto con otros
gerentes de inversiones de endowments en Estados Unidos en la época de los mediados de los 80 fue preguntarse, oye, ¿por qué tenemos que invertir nosotros, los endowments, que tenemos un horizonte de inversión prácticamente infinito? Que en realidad las necesidades de la universidad también son medias infinitas, entonces hay que tratar de sacarle el mayor provecho posible a estos, a la generosidad de los exalumnos que fondean estos endowments. ¿Por qué tenemos que limitarnos a invertir en la cartera de inversiones tradicional americana, que era el famoso portfolio 60-40? 60% acciones en Estados Unidos, 40% bonos de alta calidad. Y ese ímpetu por decir, oye, pero nosotros, y obviamente en base académica, porque los endowments se desenvuelven en el mundo universitario, en el que hay mucho conocimiento, además hay una conexión emocional, por decirlo así, con la universidad, en que tanto los exalumnos como los académicos tienen esta pulsión por tratar de hacer siempre las cosas mejor y darle más rentabilidad a esos portfolios. Entonces David Swensen y otros empiezan a preguntarse, bueno, 60% en el S&P y 40% en bonos de alta calidad. Pero aparece un Michael Milken en Drexel, inventando los bonos de high yield. Después aparece que en realidad invertir en acciones solo en Estados Unidos no aprovecha los beneficios de la diversificación y de la dinámica de crecimiento de otros países, entonces empieza a internacionalizarse las carteras, y ahí en ese proceso aparece esto de por qué un inversionista de largo plazo, que no necesita el capital, sino que lo que hace es que el capital lo va a tener ahí en forma permanente y lo que necesita es la rentabilidad que paga ese capital, ¿por qué tiene que invertir en mercados líquidos? Y en esa época ya existían algo de private equity, KKR nació el 75, Blackstone el 80 y tanto, entonces ya había en los círculos, te diría, de los inversionistas privados más avesados y con patrimonios más altos, la costumbre de invertir en oportunidades que no eran transadas en bolsa. Y eso, te diría que ahí está el origen de este apetito por invertir en mercados privados, y eso se va en el tiempo, a los endowments se van sumando otros inversionistas en el que la rentabilidad de largo plazo es un driver fundamental. Me has hablado de habilitantes del lado del mercado, los endowments, fondos de pensiones, la búsqueda de mayor rendimiento, y me has dado muy buenos ejemplos de habilitantes tal vez regulatorios, sobre todo post-WorldCom y el dot-com bubble. Tengo interés, curiosidad, por conocer qué piensas de habilitantes regulatorios o normativos desde el punto de vista de política monetaria en un par de décadas antes a eso. Por ejemplo, bajas tasas de interés, el Volcker Rule, Dodd-Frank. ¿Qué de eso entiendes que contribuyó? ¿Qué de eso entiendes que pudo, al contrario, retrasar el desarrollo de estos mercados? No, yo creo que es muy importante lo que tú mencionas, porque a principios de los 80 las tasas de interés en Estados Unidos eran lo suficientemente altas como para que este portfolio, que era 60% acciones americanas y 40% bonos, y las acciones americanas proveyendo retornos atractivos, ese portfolio producía lo que los inversionistas necesitaban. Pero cuando las tasas de interés empiezan a bajar, luego de que Paul Volcker logra controlar esa inflación inaceptable para Estados Unidos, y después viene
chairman, que siempre se me olvida el nombre, ya a los 62 algunas cosas se salen de la mente, pero los presidentes de Banco Central, Bernanke... Bueno, me imagino que te referías a Greenspan. A Greenspan, exactamente, a Alan Greenspan. Entonces, Alan Greenspan después les toca vivir un periodo que los economistas llaman the Great Moderation, en que la inflación empieza a caer, soft landing approach. Exactamente, y que los ciclos económicos son menos profundos. Después viene la integración de China a la economía mundial con el acceso al World Trade Organization, y eso de nuevo produce un impulso deflacionario o desinflacionario en el mundo, en que llegamos a tener tasas de interés que a estos inversionistas que necesitan rentabilidades altas no les sirven. Entonces, eso es un gran habilitante para fomentar el apetito por inversiones más rentables, lo cual en parte produce la crisis del 2008, en el que ese apetito por el famoso apetito por yield, el apetito por al final era tan pronunciado ese apetito que muchos, tanto los reguladores como muchos jugadores de mercado, miraban al riesgo de reojo y no de frente. Y en el caso de los inversionistas, vuelvo a los inversionistas, la flexibilidad que da el marco regulatorio en Estados Unidos a qué es lo que pueden hacer los inversionistas, qué tipo de contratos pueden firmar con contraparte, es absolutamente fundamental. Porque si en Chile el año 2009-2010, después de la gran crisis financiera, en que aparecen los KKR y los Blackstone de este mundo, a ofrecer estas alternativas a los inversionistas locales, si es que la regulación de Chile, Colombia, Perú y más tarde México no hubiera permitido a esos inversionistas invertir en cosas ilíquidas, esto no se habría desarrollado. Y de nuevo, ¿por qué el regulador provee un terreno fértil o se desenvuelve en un terreno fértil para aprobar inversiones más riesgosas? Es porque la generación de rentabilidades altas o suficientemente altas para que ese patrimonio crezca y los pensionados tengan mejores pensiones es grande. O sea, sin esa presión tampoco habría ocurrido. Entonces, se requieren esos elementos. Y si pensamos en tendencias actuales, private credit, por ejemplo, los fondos de infraestructura, ¿qué explica, en tu opinión, su auge, su posicionamiento? ¿Qué piensas del impacto que pueden tener en la democratización del mercado? Algo que es un tema que sé que te interesa y al que te has referido, a temas como los BDCs, yo te diría que de nuevo, la capacidad del mercado financiero de entregarle al inversionista final una rentabilidad atractiva es lo que está detrás de esto. Y eso, como te digo, lo que ha facilitado eso es, por un lado, el crecimiento de las empresas en Estados Unidos, o sea, el sustrato de esta necesidad o el sustrato de este fenómeno es que las empresas en Estados Unidos crecen. Y ese apetito por crecer permanece. Y eso hay que financiarlo. Y el financiamiento, cuando las empresas piensan en que su estructura de capital tiene que ser eficiente, hay una parte que requiere equity, pero otra parte que requiere deuda. Y cuando los bancos tienen restricciones para prestarle a las empresas, la necesidad crea el órgano y aparecen los fondos de crédito privado, y son fondos que
de cierta forma reciben el talento de los bancos, porque aquí hay un elemento que es súper interesante también, es que cuando le ponen restricciones a las instituciones financieras tradicionales para hacer el proceso de intermediación, el talento que sabe hacer eso, que tiene experiencia en hacer eso, se ve huérfano. Entonces, esa oferta de talento tiene que encontrar un lugar para desenvolverse, para ganarse la vida, para hacerse rico, para lo que quieran. Entonces, hay esos dos elementos. Las compañías necesitan financiarse, las restricciones a los bancos hacen que esos equipos que estaban radicados en los bancos ya no tienen la misma proyección que tenían antes, y por lo tanto ahí de nuevo se junta el hambre con las ganas de comer. Estás escuchando Inicia el Podcast, conversaciones que trascienden. En este episodio, Leonel Melo dialoga con Jaime de la Barra sobre la evolución de las firmas privadas de gestión de activos, el rol crítico de los inversionistas institucionales y las condiciones que hacen posible que gestores y países construyan mercados más profundos, competitivos y sostenibles. Quédate con nosotros. Jaime, si tuvieras que señalar los 3 signos o señales que de alguna manera describen, que marcan este nuevo ciclo de alternativos en Estados Unidos, ¿cuáles serían esos? Yo te diría que no hemos hablado absolutamente nada del tema que está hoy día por todos los titulares de todos los medios, que es la inteligencia artificial. Entonces, una de las tendencias que a mi juicio están impulsando fuertemente el futuro de la inversión en activos y líquidos es las necesidades que tiene o lo que demanda en términos de recursos la revolución de la inteligencia artificial. Demanda recursos de computación propiamente tal, chips y todo lo relacionado a la parte propiamente tecnológica, demanda energía, una cantidad de energía fenomenal, demanda agua, demanda tierra, hay un montón de cosas que están asociadas y que son habilitantes para la revolución de la inteligencia artificial, que requiere capital y que requiere mucho capital, y capital que en general no se está financiando en los mercados públicos. En los mercados públicos se financian a las empresas, a los grandes hyperscalers, como se le llama hoy día, pero hay una parte del financiamiento que no se hace en los mercados públicos, y que son inversión en infraestructura de data centers, inversión en infraestructura de generación de energía. Yo creo que esa es claramente una de las tendencias que van a marcar los próximos 3, 5 y potencialmente 10 años de este mundo. La otra es un punto que tocaste tú antes, que es la democratización del acceso a inversiones privadas. Y acá aparece la innovación en contratos que se transforman, contratos que eran entre un general partner y muchos limited partners, en que el general partner dice, oye, yo sé hacer esto, sé invertir en compañía, sé comprarlas a buen precio, sé transformarlas para que crezcan más rápido, sé optimizar su estructura de capital. Entonces usted, limited partner, comprométase conmigo por 4 o 5 años a que cuando yo encuentre una inversión que se adapte a mi estrategia, yo le voy a pedir el dinero y usted me lo tiene que entregar para yo poder comprar esas compañías. Y después de ese periodo de 4 o 5 años de inversión, yo le voy a devolver el dinero con una rentabilidad de 5 puntos porcentuales más por año que el mercado público en un periodo de otros 5 o 7 años. Ese contrato es un contrato que no se presta para atraer el capital de un inversionista que no tenga un horizonte de larguísimo plazo y que en general no tenga necesidades de liquidez inesperadas durante ese proceso de 10 o 12 años.
Entonces lo que está ocurriendo hoy día es que la innovación en los contratos y en la estructura de los fondos está creando estos fondos semilíquidos que le permiten a un inversionista, no a un inversionista que necesita liquidez inmediata on demand, pero sí a un inversionista que podría necesitar la liquidez, estos contratos, nuevos tipos de vehículos de inversión, lo que permiten es cierta liquidez. Y se ha ido refinando los procesos de valorización de las carteras de inversión, la estructura de esas carteras de inversión para que produzcan, para que sean capaces de producir la liquidez limitada que ofrecen, y eso también yo creo que es una gran tendencia de los próximos años. Y la otra tendencia que yo creo que hay que asumirla o saber enfrentarla va a ser parte de este nuevo orden mundial que se está desarrollando, es que probablemente van a desarrollarse dos grandes polos financieros, económicos, geopolíticos mundiales, y hay que tener en cuenta que ignorar a uno de esos polos a mí me suena extraño. O sea, el hecho de que, oye, nosotros invertimos acá y hacemos como que el otro mundo no existe, me parece raro. Entonces el tema de la diversificación de las carteras y la penetración de este tipo de inversiones en mercados privados en Asia, en el ámbito más cercano a lo que está ocurriendo en China, la segunda economía más grande del mundo, también es algo que hay que estar atento. Jaime, ¿te parece si nos vamos a Latinoamérica ahora? Y nos vamos acercando un poco ahí, haciendo el double clic en nuestras jurisdicciones. Private Equity empezó de una manera muy notoria y muy marcada en Brasil, en México, en Chile, en los 90. ¿Qué entiendes tú que funcionó y qué puede haber limitado la escala regional cuando lo vemos colocado al día de hoy? Yo te diría que uno de los aprendizajes de los 90 y que en realidad no fueron experiencias muy exitosas, es el tratar de forzar estructuras locales a digamos, una industria que con contratos anglosajones se sabía que funcionaba, pero no necesariamente funcionaba con contratos románicos, en que el concepto del limited partner, el general partner, esos son conceptos muy anglosajones. En los mercados nuestros más esa delegación del limited partner al general partner no es tan clara. En el caso de Chile lo hicimos con fondos de inversión en que no tenía las mismas características y por lo tanto, ¿por qué funcionan el concepto de el PGP en el contexto de los drawdown funds? Porque lo que tratan es de optimizar la tasa de retorno, de optimizar el uso de los recursos. Entonces, cuando tú tienes una estructura en la cual el inversionista, esto pasó mucho en los 90, te tiene que fondear todo desde el momento inicial, porque no puedes firmar compromisos, eso ya, por decirlo así, tiene un punto de partida que no es el óptimo. Entonces, el pensar de que en nuestros países nosotros podemos hacer cosas a la latinoamericana y no fijarnos muy bien cuál es la esencia de lo que hace funcionar ese tipo de cosas en el mundo más desarrollado, donde han funcionado antes, creo que fue un tropiezo. Hay otro que es también esencial, una característica de nuestra región que es muy complicada, que es que la mayoría de nuestros países, para los grandes asset owners, como se le llama en la jerga de nuestra industria, los asset owners son los fondos de pensiones, los fondos soberanos, o sea, los grandes inversores de capital. Nuestra región es oportunista.
nuestra región no está en el corazón de sus portfolios. En el caso de Estados Unidos, y aquí hay un fenómeno muy estudiado que se llama el fenómeno del sesgo local, en el que los inversionistas en Estados Unidos invierten la mayor parte de su dinero en su propio mercado porque están más familiarizados con todo, con las empresas, con el funcionamiento del sistema legal, de resolución de conflictos, de cómo funcionan las relaciones entre los administradores y los dueños de las empresas, el concepto de la propiedad atomizada, en que el equipo de gestión tiene mucho poder sobre lo que pase con las empresas y no los dueños. En América Latina muchas de esas cosas no se dan. Entonces, cuando América Latina está de moda, entra el dinero de los extranjeros, eso encarece el tipo de cambio. Por lo tanto, los gestores de private equity latinoamericanos parten, por decirlo así, con una desventaja para entregar retornos en dólares a los inversionistas extranjeros, porque sus inversionistas compraron las monedas locales caras. Y cuando la naturaleza cíclica de nuestras economías hace que a los 10 años haya que devolverle el capital a los extranjeros, estamos en un momento en el que las monedas están baratas. Entonces te comiste 20 o 30% del retorno que se supone que le ibas a dar a los inversionistas globales solo por la devaluación del tipo de cambio. Pero en economías como la chilena, la peruana, incluso la colombiana, en el caso de República Dominicana lo mismo, yo creo que el tema de la escala es crítico y la única forma de lograr escala es haciéndolo de forma regional. Entonces el enfoque de inicio, decir, oye, yo lo voy a hacer no solo en el Caribe, sino que en el norte de América Latina es mi mercado, claramente por ahí va la respuesta. En términos de que hay porque cuando uno empieza a mirar cómo lo hacen los grandes GPs o los no tan grandes, los GPs que invierten en middle market en Estados Unidos, tienen una pecera sobre la cual empezar a trabajar y ver cuáles son los pececitos que les interesan de la pecera, muy grande, en la que no ellos eligen en qué invertir y no los no tienen el problema de que su embudo de oportunidades tiene la boca muy angosta. Lo ideal es que el embudo tenga la boca lo más ancha posible para que el proceso de seleccionar buenas compañías que tengan potencial de crecimiento y de creación de valor, haya un campo fértil desde ese punto de vista. Quisiera ahora construir un poco sobre algunas reflexiones que has ido haciendo sobre los gestores en sí. Has compartido incluso tus propias experiencias y el caso Compass, Vinci como ejemplo. En este proceso de maduración de los gestores en la región, de innovación, los family offices haciéndose cada vez más activos, VC, que lo mencionaste antes como una tendencia interesante. ¿Cuáles elementos de corporate governance, de reporting, de alineación de objetivos entre gestores y LPs entiendes tú que son relevantes y que cuando proyectas esta tendencia y este proceso de maduración de los gestores al mediano y largo plazo, ¿qué entiendes tú que va a separar a los buenos gestores del resto del mercado? Yo te diría que los buenos gestores van a ser los que tienen la capacidad de probar, por decirlo así, de entregar los elementos tanto de cómo funciona su estrategia de inversión, su proceso de inversión, qué tipo de gente está en los equipos,
cómo se establecen los fees para que los incentivos estén bien alineados. Las compañías que entiendan que el proceso de gestionar activos de terceros tiene todos esos elementos que son críticos y que de hecho David Swensen los publicó en su libro el año 2000, en que la claridad de la estrategia, en el sentido de decir, oye, yo creo que acá hay una oportunidad para crear valor de esta forma, ya sea con una especialización industrial o con una especialización situacional, y así es como, primero, esta es la idea, la estrategia, después cómo la voy a implementar, con qué equipos la voy a implementar, cómo voy a incentivar a esos equipos. Yo creo que esas compañías son las que van a trascender. ¿Hay algo en el perfil del talento que entiendes que de alguna manera deba tomarse en cuenta pensando en el gestor que va a perdurar? Me refiero al talento humano. Sí. Ya nos ha dicho que el talento artificial pues, va a ser un componente importante. Sí. El talento humano yo te diría que se requiere gente que tenga hambre de crear valor. Ese es un elemento clave. Lo otro que se requiere es que esa hambre de crear valor esté a la par con valores que de cierta forma son inherentes a este rol fiduciario famoso, en que el rol fiduciario significa que tú cuidas las cosas de otros como si fueran tuyas. Eso creo que... Volviste a hablar como abogado. Entonces, ese equilibrio entre el hambre por crear valor y llevarse obviamente una tajada de ese valor que fue creado, con el equilibrio con la conciencia de que eres un fiduciario, creo que son dos elementos clave. Y si pensamos en República Dominicana, y sigo aquí tratando de exprimirte para seguir creando el recetario, ¿qué prioridades entiendes tú deberíamos tomar en cuenta para impulsar a los alternativos en particular, sin perder disciplina en el mercado? Claro. Yo te diría que hay el contexto legal, regulatorio, que rige la forma en que invierten los fondos de pensiones, las aseguradoras y los inversionistas privados, es absolutamente crítico. O sea, sin un punto de partida en que se le permita a estos grandes inversionistas tercerizar, subcontratar ese labor de crear valor invirtiendo en compañías que no están abiertas a bolsa, es muy difícil desarrollar esa parte del mercado. Y lo que permite hoy día, lo que estamos viendo, o lo que facilita el proceso de hacerlo sin tener un mercado público grande, porque uno como que piensa en estos mercados en forma secuencial, en el que se desarrolla un mercado público de acciones grande y de ahí viene el mercado privado porque puede abrir las compañías a bolsa. Entonces la salida, que es un tema crítico en el mundo del private equity, está no sé si asegurada, pero por lo menos existe la posibilidad de salir en el mercado listando las compañías en bolsa. Yo creo que hay que pensarlo un poco al revés. Es cómo se hace para invertir, para financiar el crecimiento empresarial sin necesidad de que las compañías se abran a bolsa. O hacerlo al mismo tiempo, dar las condiciones para que las grandes compañías o las compañías que quieren crecer más allá del capital que está disponible en los vehículos privados, se puedan abrir a bolsa, pero no pensar de que hay que primero desarrollar el mercado público para que después se desarrolle el privado, sino que pensar en que el privado perfectamente se puede desarrollar sin un mercado público al lado, y los desarrollos en el mercado desarrollado, siendo redundante, hacia hacer
transformar estos activos ilíquidos en más líquidos, por ahí está la respuesta. ¿Qué riesgos te preocupan? Te quitan el sueño cuando piensas 5 a 10 años hacia adelante y del otro lado, ¿qué hitos para mí hay significativos te darían tranquilidad, te darían el confort de que vamos por buen camino? Hay un solo riesgo que no sé si me quita el sueño, sino que me produce una suerte de angustia, que es cuáles van a ser las consecuencias sociales de la revolución de la inteligencia artificial. O sea, ¿cuánta gente va a quedar sin trabajo? ¿Cómo va a ser un mundo en el cual las máquinas van a ser un porcentaje importante del trabajo? ¿Y cómo se le va a proveer un salario, los medios para sobrevivir a la gente que la tecnología desplace? Eso es una pregunta que creo que puede tener consecuencias muy, muy relevantes. Y obviamente yo soy un eterno optimista, creo que el mundo va a ser capaz de resolver esa pregunta quizá con el tema, con los salarios universales, hay alguna forma, encontrará los intelectuales, los científicos para resolver ese problema. Y el otro tema que creo que es complejo, para mí no es tanto el que el mundo a partir de ahora se desarrolle en dos polos, sino que qué pasa al medio. Como que lo veo en cosas desde un punto de vista muy básico, mirando un mapa. Como que me queda claro América, me queda claro Asia, como que Europa y el Medio Oriente me supera mi capacidad intelectual de cómo van a convivir esas dos civilizaciones que se tratan de integrar, pero que por ahora la integración está funcionando fatal. Y me acuerda el libro del profesor Samuel Huntington, que se llama El choque de las civilizaciones, y que se está produciendo, y él argumentaba que en realidad el choque no era un choque económico, sino que era un choque cultural, religioso, que creo que hay que estar muy atento a ese desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, ¿no? Un placer, ha sido una conversación muy entretenida. No, ha sido para mí definitivamente una conversación muy aleccionadora, mucho aprendizaje que derivar de tu experiencia personal, de la experiencia de esas jurisdicciones múltiples en las que te ha tocado trabajar. Este es un momento importante para el desarrollo del mercado de capitales en República Dominicana, así que lo que he ido llamando el recetario, toda esa lista de buenas prácticas que nos estás dejando, pues son valiosísimas. Así que muchas gracias, muchas gracias. No, con todo gusto. Y como te digo, ha sido para mí un agrado pasar estos días por acá, conocer gente agradable, inteligente, profesional. Me voy muy, muy contento. Y a ustedes, nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos en Inicia el Podcast. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Inicia el Podcast. Escúchanos en Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Y únete a la conversación en nuestras redes sociales @IniciaOficial. Hasta la próxima.